vez a ¿quién golpeó a quién? Soy Manuel Abraham Pacimiño y le doy la más cordial bienvenida a ustedes y a nuestra invitada de hoy, la psicóloga Sonia Jauregui. Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola Manuel, muchas gracias por este tiempo que vamos a conversar un poquito. Espero ser de ayuda, de apoyo y bueno, espero absolver algunas dudas. Mira, como tú sabes, estamos viviendo una etapa muy crucial, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestro país, ¿no? Hay mucha violencia, mucha delincuencia, pero ya en formas ya escandalosas, sobre todo en Lima, ¿no? Y en Trujillo, ¿no? Es verdad, es ¿Cómo verdad. puedes explicar eso desde tu punto de vista como psicóloga? Bien, mira, dentro de la psicología hay varios aspectos pues, relacionados a la interpretación del tema social, la conducta en masa, las manifestaciones de las personas, cómo en un contexto, en un medio social, pueden ir manifestándose. Desde la psicología social hay muchos temas que se aborda como una suerte de patología social. Por ejemplo, la corrupción es una manifestación de un tema que podemos decir se aproxima a una suerte de patología del entorno social. Lo mismo podemos decir de la pobreza, lo mismo podemos decir de la falta de cohesión. Muchos de los grupos que podemos notar en nuestro medio no están del todo actuando en un sentido de cooperación, ¿no? Se ha roto, no solamente fracturado todos estos grupos sociales, sino también se ha perdido un poco la institucionalidad, ¿no? Es parte de esta fractura social. Podemos poner algunos otros ejemplos desde este enfoque de la psicología social, por ejemplo, pues la violencia, la falta de seguridad. La violencia también es una manifestación de que algo en la sociedad se ha patologizado, ¿no? El nivel que tenemos en Lima, pues de la delincuencia, de la extorsión, del sicariato, de cualquiera de estas formas violentas de la inseguridad, son manifestaciones de que somos una sociedad que en cierta forma está llegando al punto máximo de la patologización social. Este es producto de una serie de antecedentes, incluso históricos. Bueno, sí, podríamos un poquito recurrir quizás a la historia, a la antropología, por qué hemos llegado a este nivel, a este punto en la que nuestra sociedad está tan fracturada. Como te comenté en algún momento, a lo largo de nuestra historia y quizás un poquito antes de la intervención española, de la llegada española o de la conquista española, eso de acuerdo a lo que acomode a cada persona, ya se vivía una fractura social. Y en este momento, 200 años, más de 200 años después, estamos viviendo una situación realmente de una desarticulación completa en todos los aspectos. Entonces, tiene un componente antropológico, tiene un componente histórico que nos tiene en este momento en una crisis bastante grande para nuestra sociedad. ¿Tú crees que también nuestro sistema económico imperante es el capitalismo, el tipo de capitalismo que estamos viviendo ya desde hace unas décadas, también tiene que ver con estos problemas sociales que estamos sufriendo? Una de las cosas que se ve desde la psicología social es la pobreza, en términos de una dinámica económica que no favorece a un sector, que podría estar favoreciendo a otro sector y se arma una suerte de polarización, ¿no? Hay quienes tienen una economía opulenta y hay quienes tienen pues incluso una suerte de sobrevivencia económica, que pueden vivir quizás con $3 al mes y bajo los estudios y las estadísticas hechas por el INEI tenemos esa data. Hay gente que vive con $3 al mes, que serían alrededor de 10, 12 soles al mes. Y esto es súper crítico. Tenemos personas con esas características no solamente en la costa, la tenemos en la sierra y en la selva. ¿Por qué sucedería esto? ¿Por qué llegaríamos a esta situación? Desde la psicología podemos ver que hay una suerte de fractura a nivel individual.
Y la fractura individual en la persona es una fractura de su salud mental, es una fractura de su salud biológica, ¿no? Del cuerpo que nos acompaña, y también es una fractura desde el aspecto social. A mí me gustaría un poquito explicar esta parte. Hay tres aspectos grandes: un aspecto mental, un aspecto social y un aspecto biológico. Son como tres ruedas que engranan y que no pueden aislarse una de la otra. Entonces, si falla el aspecto social, que ahí puede estar el aspecto económico, el aspecto político, un contexto de crisis permanente, ¿no? Esto va a influenciar notoriamente en el aspecto mental, ¿no? Al otro engranaje. Y tercer engranaje, que sería nuestro cuerpo físico. Entonces, estos tres elementos que están engranados en su totalidad nos dan un equilibrio como personas, nos dan un equilibrio en nuestra salud, una salud integral, no solamente una salud mental, sino una salud integral. La salud, valga la redundancia, es un aspecto mental, un aspecto físico y un aspecto social. Entonces, este engranaje se ve afectado por donde lo veamos en nuestra sociedad. Y por ahí hay algunos especialistas que dicen y toman como una casuística que la sociedad peruana, que la sociedad de Lima, es la representación de una sociedad altamente enferma. Y bueno, duele decir un poco esto porque yo creo que tenemos, como en antes decíamos, más de 200 años jalando y arrastrando esta situación que impacta mucho en las generaciones nuevas, ¿no? Nosotros de alguna forma llegamos a un punto, estamos sobreviviendo en la mayoría de los casos. Hay un sector que si bien económicamente está bien, pero no está bien precisamente en su salud mental, ¿no? Y tú como psicóloga, como ciudadana peruana, ¿qué has pensado sobre esto? ¿Podremos salir de este problema algún día o diremos más? Hay un reto y un desafío viéndolo desde la salud mental. Es muy importante el tema de la formación en los primeros años de vida. Y como precisamente es la familia la que ayuda, la que da los primeros elementos al individuo, pues la familia es la que está dañada también. Entonces, un círculo vicioso. Exactamente. Entonces, ¿cómo romper este círculo vicioso? Nos hace falta una institucionalidad que garantice una educación mucho más, valga la redundancia, una educación mucho más sana en los primeros años de vida. O sea, la educación sería nuestra salvación. Es una alternativa a la educación. Otra alternativa es que desde el aspecto social se entienda cómo es nuestra sociedad, cómo se ha desarticulado nuestra sociedad, y que nosotros, que ya estamos en el mundo del trabajo, en el mundo laboral, en el mundo de los adultos, podamos un poco mejorar las condiciones para las futuras generaciones. Cómo están viviendo nuestros niños, cómo están viviendo los jóvenes. Si en fin ya nosotros no podemos cambiar muchas de las variables, pero podríamos hacer el esfuerzo como adultos de mejorar las condiciones de nuestros niños. Desde la parte institucional, en este caso sería el Ministerio de Educación o las instituciones educativas, yo creo que podrían incorporar algo adicional, que es la salud mental de los pequeños. Y hay una enorme deficiencia en nuestras instituciones educativas en el que este tema todavía no es un tema maduro, no es un tema que el colegio lo esté implementando. Sí hay algo de parte del ministerio en el que presenta programas para ayudar a los niños, pero no es suficiente, ¿no? Necesitamos hacer un trabajo mucho más profundo. Necesitamos también nosotros como adultos o como padres o como sociedad civil apostar un poco mejor
a este entorno de la educación de los niños y de la futura generación que se viene. Entonces, de acuerdo a lo que estás diciendo, sería una solución política, cambiar la política educativa para cambiar los contenidos, lo que se enseña en los colegios. Mira, hay una situación, yo creo que de doble filo cuando se habla de política. Generalmente entendemos la política como partido político, ¿no? Partido político de derecha, partido político de izquierda, de centro. Generalmente lo entendemos así a priori. Pero hacer política es establecer políticas públicas, establecer estrategias, lineamientos, un direccionamiento en qué podemos hacer para que la educación de nuestros niños pudieran ser de calidad, pudieran tener mejores elementos de infraestructura, pudieran tener mejor tecnología, pudieran tener mejores oportunidades. Todo este conjunto de variables, si bien están dichas ya por el Ministerio, pero en la práctica, en la operatividad, no está llegando y no se está completando en las instituciones educativas. Incluso sus programas de alimentación escolar han fracasado notoriamente, ¿no? Claro, esto es claro, son programas muy benéficos y los programas benéficos siempre fracasan. Pero en este caso es escandaloso porque habría comida malograda, Así es. intoxicada. Siempre se presta, todo lo que es regalado, entre comillas. Pero en este caso ha sido por corrupción, porque hay una empresa responsable. Exactamente. Todos los programas que implican algo dadivoso siempre van a estar sujetas a la malversación de fondos, a poder sesgar a mi amigo, a mi conocido. Siempre va a estar sesgado al engaño, ¿no? En lugar de dar carne de res, estoy dando carne de caballo. Siempre se va a prestar a eso. En nuestros países, ¿no? En nuestros países, lamentablemente, nos denominan subdesarrollados o países del tercer mundo, que suena peor. En caminos. Así es. Del desarrollo. Vía de desarrollo. Comparando con los países del primer mundo, donde se apuesta realmente por una educación de calidad, no existen estos programas. No existe esta forma tan dadivosa de programas que tengan que regalar o dar, si no es en dinero, dar en materiales, si no es en materiales, dar en alimentos. No existen estos programas benéficos. La forma de garantizar la calidad educativa siempre va desde otro enfoque, desde qué hago y cómo hago para que este niño primero tenga un desarrollo integral. Entendamos por integral un desarrollo físico, un desarrollo mental adecuado para su edad y que no esté expuesto a temas violentos, que no esté expuesto a un déficit nutricional, etc. Podríamos listar varias cosas. Entonces, en estos países apuestan por el desarrollo integral del niño o del joven, por un lado, y por otro lado, apuestan porque un aula o una institución educativa realmente tenga la tecnología actual, que tenga las condiciones para estudiar. Y no nos llenan de horas de estudio como lo hacemos en Perú. Un niño en Perú entra a estudiar a las 7 de la mañana, sale 4:30 o 5 de la tarde. Vamos a poner el ejemplo de Austria. En Austria un niño entra a las 8 de la mañana y está saliendo a las 2 de la tarde. Y en el interín está teniendo una hora de deporte, está teniendo una hora de idiomas o está teniendo 2 refrigerios. Y es más que suficiente para dar en el resto de horas los conocimientos de las materias que son esenciales y necesarias. En tanto, algo sucede en nuestro sistema educativo que un niño puede llevar 18 materias, 18 cursos y no tiene tiempo ni siquiera para su refrigerio. Nuestro sistema ya es obsoleto, en otras palabras. Completamente obsoleto, completamente abrumador. Entonces el niño no se desarrolla, el niño se estresa.
Adicionalmente al colegio, el niño tiene que llevar una tarea a la casa. Pero el Ministerio de Educación hay expertos, ¿no? ¿Tú crees que no sepan estas cosas? Y yo creo que sí lo saben. Mm. Pero estos expertos, ¿qué pueden hacer Tienen el poder frente político. a los políticos que tenemos? Político que entra y nos gobierna no necesariamente comprende esta situación. Y así lo comprendiera, él no subió para hacer algo importante en la educación de nuestro país. Entró para meterse dinero al bolsillo. O sea que fácilmente la mayoría de nosotros queremos dinero, no queremos el país, no nos interesa. Absolutamente, ¿Por qué absolutamente. Eso es parte, ese es el síntoma de la fractura social que es producto de la fractura individual. ¿Qué quiero decir con la fractura? Quizás es un término muy forzado de parte mía, pero lo que quiero decir es que para que exista un nivel de equilibrio en la salud de una persona, tendríamos que tener estos tres engranajes: la parte social, la parte mental y la parte biológica, en un equilibrio. Pero esto hemos perdido hace más de 200 años y se ha ido fracturando en el nivel individual, se ha ido fracturando en el nivel familiar, se ha ido fracturando en el nivel social, se ha fracturado en el nivel institucional. Entonces, lo que tenemos es gobernantes que solo están expresando de alguna forma o nos están representando de alguna forma todas estas formas de fractura, todas estas falencias de la salud mental de una sociedad. Son ellos los que llegan y quizás están llegando las personas con menos salud mental. Están llegando al nivel del gobierno, quienes deben de tomar precisamente las decisiones, están llegando las personas menos idóneas, las personas más desestructuradas, las personas con menos valores, las personas que no entienden de lo que es una política pública. Pero les decía Jauregui, justamente gente más preparada, más sana supuestamente, no participa. No, ¿por qué? Porque las personas con cierto equilibrio mental, con cierto nivel de salud, va a concentrarse más en su familia, en su propio bienestar. ¿Y cuántas de estas personas se han ido del país? ¿No? Tenemos una población muy importante fuera del país, en Europa, en Estados Unidos, en los países nórdicos, grandes peruanos que son grandes talentos, no solamente en su vida profesional, grandes talentos en música. Mira a nuestro tenor, ¿cómo se llama? Flores, que todo su éxito está afuera, ¿no? Tenemos grandes científicos, pero que están afuera, que están en las universidades de Estados Unidos. Todos ellos, en algún momento, sí han pensado en, luego de tener el éxito profesional afuera, han querido retornar a nuestro país. Pero al ver o al toparse con esta realidad en la que no hay oportunidades laborales adecuadas, no hay un sistema cohesionado, la delincuencia nos está sobrepasando, mucha violencia, mucha corrupción, y la corrupción está institucionalizada. Todo eso hace que espante a la gente que sí podría hacer algo muy importante en nuestro país. Hemos espantado a nuestros profesionales de calidad. Hemos llegado a ese punto, en eso estamos. Y entonces, ¿qué nos queda si ya se fueron? ¿Qué va a pasar con nosotros? Esa situación tan retadora que decía, ojalá podamos apostar por una mejor educación de esta nueva generación que viene, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Yo creo que el ambiente institucional y el ambiente familiar son dos espacios claves. Entonces, ¿qué podemos hacer a nivel familiar? ¿Quién interviene a nivel
familiar. Ese es el reto. A nivel institucional, educativo, ¿no? Tanto en el kinder, en primaria, secundaria, en la universidad, todavía tenemos algo de la participación de las instituciones, del Estado. Pero a nivel familiar, ¿quién interviene? ¿Quién dice a la familia, mejoremos? ¿Quién dice a la familia, oye, podemos superar nuestra condición, podemos cambiar nuestra situación? ¿Quién lo hace? Mucha gente se casa sin saber qué va a vivir después, o se casa muy rápidamente, o sea, falta mayor educación sexual, ¿te parece también? Bueno, uno de los temas que a nivel familiar es casi un tabú, sigue siendo un tabú, es hablar sobre la sexualidad de los hijos y hablar sobre la sexualidad de pareja. Es un tema que todavía no se aborda como tal, no está tomado como parte del desarrollo humano, tanto de hombres como de mujeres. Por el contrario, ¿no? Somos testigos un poquito en las noticias que la sexualidad, pues hay que taparla y hay que ocultarla lo más que podamos. Y han aparecido movimientos extremos, ¿no? El movimiento No te metas con mis hijos y el movimiento más bien que se ha querido institucionalizar de querer hacer un programa de enseñanza de la sexualidad en el colegio, pero que tampoco está muy bien concebido. Los mismos maestros no están del todo preparados como para dar una educación apropiada a menores de edad, ¿no? Entonces son dos polarizaciones, son dos formas que se pelean y al final no hay educación en nuestros niños, ¿no? Es todo un tema complejo también. Entonces hay estos problemas, ¿no? Pero la violencia, claro, es una capacidad humana, pero en nuestro país pues se expresa pues en estos delitos, ¿no? Chantaje, sicariato, que la vida no vale nada. Así es. Cuando una sociedad está muy patologizada y la violencia está en un franco ascenso, hay violencia familiar, hay violencia en las calles, hay violencia en cualquier lugar, hay violencia laboral. Dentro de un trabajo hay distintas formas de hostigamiento. Entonces, todo esto como síntoma de una patología social no es fácil revertir. Hacernos la esperanza de que un nuevo gobierno esto va a cambiar es iluso. Esto puede tomarnos muchísimo tiempo, muchas décadas. Pero para que esto cambie, nuevamente yo procuro retroceder al tema de la educación. La educación en familia, la educación de los niños y de los jóvenes. Pero aquí hay un poquito de pesimismo de mi parte. Si la educación de las instituciones no está muy bien consolidada y no tenemos una educación de calidad, ya tenemos ahí un punto en contra. Van a seguir los mismos problemas. Estamos repitiendo generación tras generación. Necesitamos urgentemente una revolución educativa. Una revolución educativa. Sin embargo, para hacer esa revolución educativa, sea a nivel institucional, como políticas públicas, no tenemos a la gente que se atreva a hacerlo. Falta entonces... Que se atreva, existe la gente, claro, pero que se atreva a hacerlo no hay. O sea, hay gente preparada, pero puede haber gente que no da el paso adelante. Así es. ¿Por qué no dan ese paso? Porque implica hacer política, sí, hacer parte de un sistema de gobierno. Pero cada persona que se mete a un sistema de gobierno sale muy embarrada, ¿no? Entonces, por eso es que la gente que puede hacer algo prefiere actuar o hacer algo por el país de manera diferente. De repente. No a través de los partidos políticos, ¿no? Un movimiento cultural. Puede ser un movimiento cultural, se puede promover, se puede rescatar un poquito apostando por la cohesión social. Pero aquí viene también algunos otros vicios, ¿no? Cada vez que se ensambla un movimiento social, se va a alguna de las polaridades. Se va hacia la vida
de los partidos políticos de derecha o se va hacia los partidos políticos de izquierda y cada vez más radicalizados. Esto no ayuda para nada al país desde mi análisis. ¿Por qué? Porque solo crece el enfrentamiento. Bueno, las elecciones se ve eso, ¿no? El voto Exactamente. por Keiko. Así es. Entonces, mientras hay más polarización, hay más desacuerdos. Y es precisamente lo que se opone al desarrollo de un país, ¿no? Estamos tan polarizados que lo único que hacemos es quién gana la pelea o cómo le saco el mayor provecho en una contienda, ¿no? Entonces, de alguna forma, tampoco encontraríamos una forma de apostar por esa cohesión social. Cada vez que alguien dice, ok, vamos a hacer un movimiento para rescatar al país por este tema de la inseguridad, aparece un movimiento de transportistas o aparece un movimiento de empresarios porque atacaron algún punto, porque atacaron por allá un comercio, porque atacaron una minera, porque atacaron alguna central hidroeléctrica, porque atacaron cualquier lugar, sea del mundo empresarial o sea del mundo de los transportistas, que son emprendimientos pequeños, cualquier lugar que sea atacado y quieran responder, lo que hemos visto, por ejemplo, los transportistas, de inmediato un sector salta y dice, ellos son los radicales de ultraizquierda. O al revés, sale el empresario diciendo, me han puesto dinamita en tal lugar, o he encontrado una granada en la puerta de mi negocio, ¿no? Y inmediatamente dice, no, se está victimizando y pues no hay ese elemento de cohesión social. Hemos perdido todos los elementos de lo que significa cooperar, comprender, empatía, todos los elementos básicos que necesita una sociedad. Hemos perdido tanto y yo creo que son las razones por las que estamos en una crisis muy profunda. Licenciada Jáuregui, entonces, parte de este quiebre que hasta ahora sufrimos tiene que ver con nuestro racismo, ¿no? Sí, una de las cosas que creo que sí destacamos en el Perú es que somos el país más racista. Es increíble que entre nosotros, entre los peruanos, podamos diferenciarnos tanto, por ejemplo, cuando decimos mira este serrano, o mira este negro, o mira este tal cual, y cualquier calificativo que quiere desmerecer a nuestro compatriota. Es una herencia colonial, ¿no? Es una herencia colonial, pero también creo que es un elemento que viene un poquito antes, ¿no? Porque cuando vinieron los españoles, decían estos... sí, yo creo que se enraizó mucho a partir de la llegada de los españoles, pero me atrevo a pensar que ya como cultura inca ya empezaba a haber un rechazo a los rezagos del Huari. Antropológicamente cada cultura predominante dice que es la verdadera, que son los humanos y los otros son inferiores. Así es y es el pretexto para el sometimiento. Exactamente. Entonces, en el incanato ya vivíamos esta suerte de segregación y ver como menos a la otra cultura. Bueno, cuando hay un imperio pasa eso, pues, ¿no? A pesar de lo que ellos incorporaron, pero no incorporaron por las buenas. Eso es una de las cosas que la historia quizás no nos detalla adecuadamente. Los incas no incorporaron a los rezagos de los huaris, a los rezagos de los paracas, yo qué sé, o alguna otra cultura que ya estaba en decadencia, no los incorporaron por mecanismos agradables. No fueron negociaciones. No. Bueno, la historia nos demuestra pues que los imperios dominan a la fuerza, ¿no? Siempre son arrasadores, ¿no? Y quizás sí, la cultura inca no fue a matar directamente a la cultura, más bien sacó lo mejor de otras culturas. Una de las cosas que el imperio de los incas hizo es, por ejemplo, a los mejores sabios de los huaris, a los más sabios de los chavines, a los más sabios de los paracas, ¿no? Ese conocimiento lo quiero, y lo quiero con sus maestros en distintas actividades. Y de esa forma sometieron al resto del pueblo. Entonces ya teníamos esa forma
Y esto es una forma muy, muy propio del ser humano, ¿no? Pero yo creo que luego de la llegada de los españoles, que hemos entrado en un pico extremo del racismo. Y esto se ha ido alimentando a la llegada de los ingleses. Los ingleses nos han dado otro estilo también, ¿no?, de diferenciarnos. Ya los españoles quedaban un poquito rezagados, pero los ingleses también colaboraron con esta forma de menosprecio al otro, ¿no? Y así hemos recibido muchas otras culturas posteriormente. Entonces, esta mezcla de distintas culturas nos ha hecho en realidad un país con una riqueza biológica en nuestros genotipos. Y quizás por eso cualquier enfermedad no nos mata, porque estamos más preparados biológicamente. Respondemos mejor en base a nuestra inmunidad más adaptable, pero nos hace tantísimo daño como sociedad. O sea, en nuestras decisiones sociales es altamente dañina. ¿Cómo perjudica el racismo? Perjudica en el trabajo, perjudica incluso dentro de la familia. Si en la familia alguien tiene pues la piel un poquito más oscura, es la ovejita negra, ¿no? Si en la familia pues alguien no nació en Lima, nació por alguna situación en la sierra, mi hijo fue serranito, o esta mi hija fue serranita, ¿no? Y así, tenemos muchas formas de racismo que lo llevamos pero a flor de piel, ¿no? Y ha evolucionado es una evolución negativa, ¿no? Que chole a otro andino, Así porque es. no tiene tanta plata como uno. Exacto. O el que en el mundo andino, el que ya tiene plata, cholea a su vecino. Entonces, esto es en todo el Perú, no solamente quizás podemos decir aquí en Lima, es en todo el Perú. El personaje mestizo, es más, predominantemente somos mestizos, pareciera que no tenemos un espejo y estamos discriminando a otro por el color de su piel, por alguna característica de su biología, lo estamos estigmatizando. Yo creo que nos hace falta un buen espejo a todos los peruanos, ¿no? Sí, otra forma de discriminación es contra los homosexuales, ¿no? Y contra los minusválidos. Este es un tema un poco sensible, sí, bastante sensible, aun cuando muchos estudios biológicos y dentro de la psicología también se ha hecho muchísimos estudios. Voy a aprovechar para hacer una referencia. El año 2019 se hizo un mega estudio. Se hizo en miles y miles de personas. Se tomó muestras genéticas de personas de distintas culturas. Este estudio quiso buscar a nivel genético si es que existía el gen de la homosexualidad. No existe tal gen de la homosexualidad, pero aquí viene algo importante, y que es producto de lo que ahora la epigenética, que es una ciencia recién en formación, bastante nueva, trata de explicar. Que si bien no hay un gen de la homosexualidad, pero el gen de la sexualidad puede comportarse de una manera diferente dependiendo del contexto y del entorno social. Y este estudio lo que nos indica, o los resultados a lo que ha llegado, es que hay sociedades en las que un 8% de personas, incluso otras hasta un 25% de las personas, pueden tener desde temprana edad una conducta aislada de homosexualidad o una conducta permanente de homosexualidad. Es decir, que a lo largo de su vida va a tener una elección por la homosexualidad. Entonces hay este componente biológico, si bien no es genético, pero hay un funcionamiento de este gen que opta por la homosexualidad. A pesar de la influencia externa que puede tener después. Esa influencia externa, que lo vamos a llamar el componente social, ahora definamos cómo es ese componente social, que sería el contexto, la sociedad en la que vivimos, las redes sociales,
el ambiente, todo ello se ha visto que en este mismo estudio significa que el 75% de las personas pueden ser influenciadas a tener una práctica homosexual aislada o permanente. Entonces, en conclusión, la homosexualidad sí tiene una influencia biológica en un pequeño porcentaje de personas, pero la mayor influencia está dada por el contexto social, ¿no? Este estudio yo creo que ha roto varios mitos, varias cosas, y no solo es del ser humano, ¿no? La homosexualidad se ha visto en mamíferos, en aves, hasta en insectos. Y hay muchísimos estudios, desde la biología, obviamente, en la que sí, la homosexualidad se ha dado por mecanismos de sobrevivencia. En algunas aves inclusive se da para cuidar al crío, dos machos que cuidan al crío porque dos machos pueden criar muy bien defendiéndose de un depredador y deciden vivir como pareja. Hay muchas formas, muchos ejemplos que podríamos dar, por ejemplo, cómo se comportan los delfines, cómo se comportan las palomas, cómo se comportan los bonobos, que son muy cercanos a nosotros los humanos, cómo se comportan los chimpancés. Entonces, ya todos estos estudios nos están destapando ciertas cosas y pues hay un componente biológico, pero el mayor componente es social. Entonces nos falta mayor información científica para superar esta discriminación. Eso, Manuel, eso es clave, yo creo, esa información, pero no información cualquiera. Ahora estamos viviendo la avalancha de la información por los medios sociales, por las redes sociales. Tenemos un acceso a cualquier fuente de información, sea de libros, de revistas, o también tenemos una avalancha de información que está lejos de lo que es información científica. Entonces, esta avalancha de información puede traernos información fidedigna o puede traernos información fake, ¿no? Falsa. Entonces, sí habría que tener un poco el cuidado de qué información es la que estamos adquiriendo, ¿no? Y esta información unida a lo que antes decíamos, ojalá pudiéramos mejorar y apostar por una mejor calidad de educación para las nuevas generaciones, estas dos cosas serían claves para que la persona pueda ser libre en su toma de decisiones. Una buena información y una buena educación creo que es un elemento clave para el desarrollo. Entonces, contra la discriminación a los homosexuales, no es suficiente esta ley contra la discriminación, sino también necesitamos más información. Educación. Así es. Educación, más información. Pero con todo... de calidad. Por ejemplo, mira, en el mismo contexto urbano, no siempre es simpático o agradable la gente con habilidades especiales, o sea, que tiene problemas de vista o disminución de la vista o que tiene problemas... Ok, con alguna discapacidad. Sí, sí. Somos una sociedad que todavía estamos muy en la etapa muy inicial de poder ser una sociedad más empática, ¿no? Tenemos a personas con discapacidad de cualquier edad, desde niños hasta adultos mayores. O sea, nos olvidamos que hay gente que no ve como nosotros, nos olvidamos que no puede caminar como nosotros. Que pueden estar con alguna enfermedad biológica, con alguna enfermedad mental, o ambas, o lo que vemos ahora en avalancha son los casos de autismo, y autismo del nivel grave. Porque existe autismo funcional, ¿no? Que no es notorio. Y por ignorancia se puede confundir con otra cosa. Exacto, entonces la sociedad en general todavía no es empática con estos niños, ¿no? Máxime que gran parte de nuestra población, por decir la mayoría, tiene todavía pensamiento mágico. Bueno, aquí viene un poquito por qué hay una gran cantidad de personas que más fácilmente opta por la información más mística o la pseudociencia. Le falta la otra información. A ver si entrenan pensamiento crítico. En colegio no te enseñan a pensar críticamente.
Exacto. Nuevamente volvemos a la El calidad problema educativa. es la educación, esa es clave Así es, así es. para nuestra raza. Y además por el acceso al Internet, ¿quién no accede al Internet? ¿No? En el último lugar del Perú Pero hay Internet. ¿a qué? Lo bueno, lo malo, lo feo. Exacto, y viene en avalancha, no información científica, ¿no? Nos viene información a través de las redes sociales, pero en la mayoría de los casos es información fake, información falsa, incluso información que nos manipula. Muchas de las cosas de las redes sociales está dañando enormemente a los niños y a los jóvenes. Está diseñado, lamentablemente muchas de las cosas en las redes sociales están diseñadas y lamento decir que parte de ese diseño lo hacen psicólogos. Que adrede, pagados. Claro, porque si tú tienes un buen pago... ¿Y por qué dirían eso? ¿A quién le conviene malograr a los jóvenes? Pongamos el ejemplo, ¿no? Del Facebook o del Instagram o del Twitter o de alguna otra red social, del TikTok, que es el más dañino. Todas estas redes sociales sabemos quiénes son los dueños, ¿verdad? Ellos trabajan con psicólogos comerciales, ellos trabajan con psicólogos que diseñan cómo atrapar la mente humana. Crearles adicción. Exactamente. ¿Para qué? Para que sean más consumistas, para que sean simplistas, para que no reflexionen, para que no sean creativos. Entonces, tenemos niños que están pegados al celular, a la pantalla y están decayendo en su rendimiento escolar. Entonces, ¿a quiénes les conviene que gente en nuestro país, que niños en nuestro país en vía de desarrollo, ¿no? Como en Latinoamérica, en África, sigamos en la ignorancia, en al primer mundo? En realidad a las corporaciones, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de estas redes sociales? En fin, a estas corporaciones. Pero no solamente son culpables ellos. Nuestro país no regula las redes sociales. Claro, los cómplices. Nuestro Ministerio de Educación, por ejemplo, no establece los límites de qué es lo que se pasa en la pantalla del televisor, qué es lo que se pasa en un TikTok. Otro país... ¿Eso no sería censura? Otro país... Es que hay forma de regular. Los países del tercer mundo, no. Los países del primer mundo, si aceptan el TikTok, solo se acepta de programas que no sean dañinos para la juventud. Solo se acepta programas que no implique daño a los infantes. Esa regulación no existe en nuestro país. Una censura limitada, digamos. Es un equilibrio, o sea... Bueno, censura suena fea, pero cuando tú impides, porque claro, en la realidad no puedes dejar que todo salga a la luz, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo horrible, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que promueve un país que regula la educación? Promueve que los programas por cualquier red social que lleguen a los niños tengan que ser programas educativos, no programas que atrapen y vuelvan dependientes a los niños. Entonces, sí existe esta regulación. Sí, ahora hay hasta dibujos animados, pero que son violentos. Sí. Muy violentos. Sí. Así es. Bueno, en realidad en nuestro país no regulamos nada del Internet. Bueno, también los dibujos clásicos me acuerdo que también era violento, pero ahora ya sería un extremo. Así es. Bueno, y pasando un poquito al mundo de las corporaciones, o sea, quizás podemos con cierta facilidad decir, sí, las corporaciones son las culpables. Yo creo que para un hecho de perjuicio de un individuo o de una sociedad, siempre hay dos partes, ¿no? Una parte que hace y una parte que deja hacer, o una parte que recibe. Entonces, si una corporación está interviniendo en un país o está teniendo el monopolio en un país, no solamente es un tema de la corporación, también es del país mismo, del gobierno, del Estado y de la misma sociedad. Muchas de las veces escuchamos, incluso vemos con mucha facilidad decir tal corporación se lleva nuestros recursos. El oro, la plata. Pero si esa corporación vino, es porque encontró condiciones en nuestro país.
encontró condiciones de un Estado que no regula adecuadamente a pesar de tener buenas leyes. Tenemos buenas leyes. Pero, ¿qué hace un funcionario? Es corruptible. O ¿qué hace un ciudadano que trabaja para la corporación? Un ciudadano o un peruano que trabaja para la corporación se olvida que tiene leyes peruanas. Si comparamos con otro país, México o Chile, el ciudadano chileno tiene mejor formación ciudadana en promedio que un ciudadano peruano, aunque nos duela. El chileno nunca va a traicionar sus propias leyes de país, así trabaje para la mejor corporación. Este ciudadano promedio chileno dice, ok, yo no puedo romper las leyes de mi país, así la corporación la quiera romper. Entonces, es mucho más empoderado en defender las leyes de su país. Eso no ocurre en promedio en nuestro país. Bueno, acá estaba la metrópoli, pues, de la colonia. Acá en nuestro país, si a un gerente que es peruano se le dice, oye, ¿sabes qué? Rompe esta parte de las leyes, igual yo quiero aprovechar al máximo, y este gerente peruano o esta gerenta peruana obedece a la corporación, no obedece a las leyes del país. Entonces, no solamente es un tema de qué corporación viene, sino también cuánto de ciudadanía nosotros los peruanos hemos logrado alcanzar o desarrollar. Yo creo que en eso estamos muy bajos también. Recuerda también que, bueno, acá funcionó la Inquisición, la religión católica, ¿no? Tenía su centro acá, pero a pesar de eso, bueno, a pesar de que la mayoría sigue siendo católico, tenemos estos problemas, o sea que la religión no ha ayudado finalmente de mucho. Bueno, en realidad la religión yo creo que en pocos países es un elemento de ayuda, más es un elemento de control, ¿no? Y eso es conocido en todos los países. Perú, así como México, tiene mucha similitud en cómo la religiosidad traída también por los españoles ha ido muy de la mano en los sistemas de gobierno, ¿no? Pero recuerda que en México hicieron una real separación de estas iglesias, que no pasó, ¿no? Claro, quizás allá un poco más y acá se hizo los intentos, pero siempre fracasó, ¿no? ¿Y qué más sucedió? Somos la sociedad con más iglesias, somos la sociedad en la que el promedio del peruano recibe las enseñanzas de la religión X 11 años. Desde el kinder. Más. El kinder, si tú vas una mañana, a las 8 de la mañana, que ya todos los niños están en su aula, se empieza con una oración. Entonces, ¿cómo un sistema educativo va a seguir manteniendo algo que no es de libre albedrío para el niño, sino que se le está imponiendo una religión? Eso debería de ser un tema muy individual para cuando esta persona es adulta y pueda optar por la religión que desee. Pero si la religión se está dando desde 3 años y se le obliga, ese niño está empezando a perder la capacidad de autoelección. Y yo creo que desde ese punto de vista nosotros tenemos una institución educativa que está haciendo mucho daño. Otra vez, otra razón para cambiar el sistema educativo. ¿Cuál sería la opción en vez de curso de religión? Curso de religión comparados, pensamiento crítico. Es que en sí misma la religión no es mala. La religión es otra actividad humana que nos acompaña a lo largo de nuestra evolución. Siempre nos va a acompañar, seguirá siendo parte de la humanidad. El tema es que la religión no limite en las creencias, no limite en la creatividad, no limite en su formación como ser humano. Que sea un tema de elección. Pues la religión A, la religión B, cualquier religión que la pueda elegir cuando tenga uso de razón. No que sea insertada en el niño. ¿Tenemos o no salida? Yo creo que podemos apostar por algo como peruanos y ojalá
nos pongamos un tanto comprometidos con nuestra sociedad, con nuestro país. Y bueno, Manuelito, hay algo que me gustaría que cada individuo apueste, que es la construcción de la ciudadanía. No vamos a poder hacerlo eso desde el gobierno, desde una institución, desde, pues yo qué sé, o desde el extranjero, no. Pienso que la apuesta es una apuesta individual, ¿no? ¿Cómo me construyo yo como persona? ¿Cómo hago que mis valores estén por encima de cualquier elemento de corrupción, de inseguridad, de falta de respeto, etc.? Que sean mis valores los que puedan primar en el día a día, en cada una de mis acciones. Al construirme yo con una mejor ciudadanía, puedo tener más elementos de que mi familia, mi entorno, mis hijos, mis nietos, mis hermanos y todos ellos pueda ser el ejemplo y pueda inspirarlos. Porque al final no tenemos control ni siquiera sobre nuestra familia, ¿verdad? Solo podemos nosotros apostar como individuos. Entonces, si vemos un individuo, otro individuo, y va apostando por hacer una ciudadanía, por hacer ese accionar con valores, podemos inspirar a otras personas. Y si todavía tenemos en nuestra familia a menores de edad, sí podemos influir mucho más que en otros adultos, ¿no? Los chicos están en formación y de alguna forma todavía tenemos injerencia sobre ellos, hasta que se hacen adultos. Una vez que se hacen adultos ya no podemos hacer mayor cosa. Entonces, apostemos por una ciudadanía desde donde estemos. Si estamos trabajando, pues apostemos por hacer bien las cosas en nuestro trabajo. Si estamos en el entorno familiar, apostemos por hacer algo bueno y de mucho valor dentro de nuestra familia. Si estamos estudiando, apostemos porque nuestros compañeros de estudio, nuestros profesores, o si estamos haciendo docencia, demos el ejemplo con nuestros valores, hablemos sobre los valores, construyamos esa ciudadanía que tanto lo necesita el peruano. Muchas gracias, licenciada Jáuregui, por sus interesantes e ilustres palabras. Muchas gracias también, Manuel. Muchísimas gracias, muy agradecidos y hasta cualquier momento. Muy bien, gracias amigos por su atención. Soy Manuel Navarro Pacemeño y nos despedimos hasta otra emisión de ¿Quién golpeó a quién? Hasta luego.